Hoy vamos a hablar de cuáles son las bases pedagógicas para la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. O dicho de otra forma, qué principios nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de incorporar estas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y lo primero que tenemos que decir es que las tecnologías, pues se le han presentado que tienen diferentes ventajas y diferentes posibilidades. Nosotros a lo largo de esta exposición pues también vamos a ver algunas de ellas. Pero también hay una realidad que no podemos perder de vista, y es que ha habido un elevado número de fracasos en muchos programas de incorporación de estas tecnologías y demasiadas inversiones económicas que se han hecho en estos programas pues no se han visto a la larga rentabilizadas. Y cabría entonces hacer una pregunta: ¿esto a qué se debe? Si por una parte tiene grandes posibilidades y por otra también tenemos que reconocer que ha habido grandes fracasos. Yo creo que se debe a diferentes motivos. Uno, a que de verdad no hemos olvidado cuáles son las variables críticas. Lo apunto aquí porque después a lo largo de la exposición voy a realizar algunos comentarios. Otro es que nos hemos centrado demasiado en la tecnología y nos hemos olvidado de la pedagogía. Es decir, nos hemos olvidado que lo verdaderamente significativo no es la tecnología en sí mismo, sino la metodología que yo aplico para incorporarla a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por último, que muchas veces lo que hemos hecho es lo mismo con las tecnologías nuevas que lo que hacíamos sin ellas. O dicho de otra forma, no se ha cambiado ningún tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también nos hemos equivocado en que ha habido una gran falta de buenos materiales de enseñanza. Por ejemplo, muchas veces en el caso de e-learning, lo único que hacemos es coger los documentos, pasarlo a PDF, subirlo a un servidor y ya entonces nos estamos creyendo que estamos haciendo pues e-learning, teleformación, formación virtual. Y en realidad lo único que estamos haciendo es utilizar otro mecanismo diferente de distribución de los materiales de enseñanza a los estudiantes, pero en realidad no se cambia el proceso de la instrucción. Como ya hemos visto a lo largo de otras sesiones, hemos pasado por diferentes etapas en la sociedad. Hemos pasado por una etapa agrícola, industrial, postindustrial, y ahora estamos en esa sociedad del conocimiento. Sociedad del conocimiento en la cual las tecnologías de la información y la comunicación son una pieza clave. Y por tanto, al ser una pieza clave, también estas tecnologías están incorporándose a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a las instituciones de formación, a las instituciones educativas, como no lo habían hecho anteriormente a lo largo de la humanidad. Pero antes de presentar lo que pueden ser algunas de las posibilidades, algunas de las ventajas que pueden tener para nosotros el incorporar estas tecnologías a los procesos de instrucción, sí me gustaría dejar una serie de aspectos claros. En primer lugar, que no nos creamos que las tecnologías son motores de cambio e innovación educativa. Las tecnologías son solamente instrumentos y punto. No son la panacea que van a resolver los problemas educativos, no son las variables críticas que en sí mismas van a transformar, digamos, el sistema educativo. Por otra parte, tenemos que pensar que las tecnologías, cualquier tipo de tecnología, son solamente medios y recursos didácticos. Y serán significativas para el proceso de instrucción si nosotros la ponemos en relación con el resto de variables curriculares. Llámese profesor, llámese contenido, llámese evaluación, llámese estrategias de enseñanza, etc. Y también hay que tener en cuenta que uno de los grandes errores que hemos cometido muchas veces es que simplemente han sido utilizadas por el esnovismo. Pensábamos que si nosotros incorporábamos mucha tecnología y si además incorporábamos la última tecnología a uso, automáticamente estábamos realizando una enseñanza de calidad. No, una enseñanza de calidad es aquella que moviliza cualquier tipo de recurso para crear una nueva escenografía de comunicación con los estudiantes y hace que en esa nueva escenografía y aplicando metodologías específicas, pues el alumno llegue a adquirir una serie de competencias, llegue a adquirir una serie de capacidades y llegue a adquirir una serie de objetivos. Y por último, como aspectos previos, me gustaría señalar que no existe la supertecnología. No hay tecnologías mejores que otras.
La mejor tecnología, como yo he dicho, es aquella que le resuelve al profesor el problema de comunicación que en ese momento determinado tiene con los estudiantes. Realizados estos aspectos previos, vamos a pasar a ver algunas de las posibilidades que pueden tener estas tecnologías de la información y la comunicación cuando nosotros la aplicamos a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la primera gran ventaja es que las tecnologías amplifican la oferta informativa que nosotros podemos hacer con nuestros estudiantes. Y ojo, es importante también tener en cuenta que el simple hecho de amplificar la información que nosotros ponemos a disposición de nuestros estudiantes en sí mismo no hace que el proceso de formación mejore. Y podemos llegar fácilmente a confundir lo que serían los procesos cuantitativos con lo cualitativo. Es decir, la cantidad con la calidad de esa información que nosotros le llegamos a transmitir. Y por otra parte, una cuestión diferente es la información y otro el conocimiento. El conocimiento es la reelaboración cognitiva por parte del estudiante de la información que nosotros le hemos puesto a su disposición. Y ese conocimiento va a venir, por una parte, en función de la información que nosotros le ofrecemos a través de diferentes tecnologías de la información y la comunicación, pero también de las estrategias y metodologías que nosotros apliquemos sobre ese tipo de tecnología. Aquí podemos ver un ejemplo de la diferencia entre información y conocimiento. Eso es una mano, pero el grado de enfermedad que pueda haber en esa mano implica la necesidad de un conocimiento por parte del estudiante. Y también hay otra cuestión que es importante, y es que las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación, nos permiten acceder a la información de una manera diferente. Hasta ahora, la información fundamentalmente era lineal y las nuevas tecnologías nos permiten realizar una lectura totalmente hipertextual, totalmente hipermedia, que nos permite desplazarnos a diferentes partes del documento o a documentos de diferentes fuentes. En realidad, esta nueva hipertextualidad hipermedia, por una parte, nos permite que el estudiante se convierta en un procesador activo de información. O dicho de otra forma, el estudiante adquiera una clave, un papel muy significativa a la hora de construir su conocimiento. Y también, en cierta medida, el estudiante, el lector, se convierte en un lectoautor. O dicho de otra forma, puesto que la navegación no está claramente determinada por el autor, puede llegar a adquirir información y conocimientos diferentes a los inicialmente planteados. De ahí que las pruebas de evaluación también tengan que ser diferentes a lo que en un momento determinado implicaba una formación soportada en materiales completamente lineales. Otra de las ventajas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación es que nos permiten flexibilizar el entorno. Y cuando hablamos de formación flexible, lo que nos estamos refiriendo es a una formación diferente a la que usualmente llevamos a cabo, donde el profesor, utilizando todas las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica que la tecnología le permiten, construye una nueva escenografía, construye un nuevo escenario para la formación de sus estudiantes. Y esa flexibilidad pues, nos va a permitir establecer diferentes tipos de niveles de ella. Por ejemplo, una flexibilidad temporal y espacial para que el alumno pueda interaccionar con la información independientemente del escenario escolar, del escenario de la institución formativa. También le va a permitir al estudiante interaccionar con diferentes tipos de códigos, es decir, no solamente recibir la información con códigos textuales, sino también a través de códigos audiovisuales y también a través de códigos multimedia. Le va a permitir también, pues con la navegación, con la hipertextualidad, establecer una flexibilidad en cuanto a la elección de su propio itinerario formativo y, por supuesto, la gran cantidad de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica que va a tener a su disposición le va a permitir comunicarse con el profesor y comunicarse con sus compañeros de forma diferente a como lo haría en un entorno tradicional de formación. Y también
y en cierta medida, ya anteriormente lo he comentado, las tecnologías le van a permitir eliminar las barreras espaciotemporales. Normalmente, nuestras situaciones de enseñanza-aprendizaje ha sido de la coincidencia espaciotemporal de un profesor y un estudiante. Es decir, la coincidencia del profesor a una hora determinada, donde en una aula determinada desarrollaba unos contenidos específicos. Las nuevas tecnologías, por el contrario, le van a permitir al profesor crear nuevos escenarios de formación. Trabajar con lo que podrían ser en el mismo tiempo y en el mismo lugar, por ejemplo, en las clases presenciales, pero también poder trabajar en el mismo tiempo y en distinto lugar, por ejemplo, a través de los sistemas de videoconferencia, pizarras compartidas, chat, trabajar en distinto tiempo y en el mismo lugar, por ejemplo, en los centros de recursos, en los laboratorios, o trabajar en distinto tiempo y en distinto lugar a través, por ejemplo, de los espacios de trabajo colaborativo. Lo verdaderamente significativo es que frente a una opción de trabajar en el mismo tiempo y en el mismo lugar, las tecnologías de la información y la comunicación amplían las posibilidades de escenarios de comunicación que el profesor puede crear para que sus estudiantes, digamos, adquieran una serie de competencias, adquieran una serie de conocimientos. Y también otra de las ventajas es la facilidad con la cual un profesor puede renovar y introducir nuevos contenidos. En un libro los contenidos están formalizados, están cerrados, y hasta que no salga una nueva edición tenemos que seguir trabajando con esos contenidos creados en un momento temporal específico. En un momento en el cual nosotros nos desenvolvemos, donde la información se genera de forma rápida y de forma constante, la posibilidad de que un profesor puede tener de incorporar esa nueva información a un servidor, esa nueva información a un entorno de teleformación, esa nueva formación a lo que sería un entorno personal de aprendizaje, es bastante significativa y propicia el que el estudiante pueda acceder rápidamente, pueda tener siempre a su disposición la información más significativa y la información más relevante. Y también, como he dicho, una de las grandes posibilidades que nos permite es crear nuevas modalidades de comunicación y nuevos escenarios de formación. En cierta medida, frente a un tipo de comunicación, a un tipo de herramienta de comunicación que normalmente el profesor utilizaba, la palabra y en escenarios presenciales, o algún tipo de elemento audiovisual en escenarios presenciales, las nuevas herramientas de comunicación nos permiten comunicarnos tanto de forma sincrónica como asincrónica, es decir, de forma en el mismo tiempo, profesor y estudiante, o en distinto tiempo, profesor-estudiante o los mismos estudiantes. Ahora bien, eso también nos ofrece unas nuevas posibilidades, y es que estas herramientas nos permiten crear no solamente escenarios para la comunicación, sino escenarios para el trabajo colaborativo. Es decir, escenarios donde todas las personas aporten información, aporten significado simbólico para construir y para mejorar los mensajes que en un momento determinado se estén llevando a clase. Frente a los escenarios tradicionales de formación, como pueden ser esas aulas que ustedes están viendo en la pantalla, y he querido indicar algún tipo de elemento audiovisual para que no perdamos de vista que aunque existan elementos audiovisuales nos podemos encontrar en escenarios tradicionales de formación. En la actualidad nos vamos a encontrar con un verdadero ecosistema de enseñanza virtual. Nos vamos a encontrar con la posibilidad de utilizar entornos de teleformación, de utilizar páginas web, de utilizar sistemas de videoconferencia avanzada, sistemas de repositorios de objetos de aprendizaje, toda la significación que está teniendo las herramientas de la web 2.0 y eso que se denomina como la computación en nube, o la posibilidad de que el estudiante cree entornos personales de aprendizaje, entornos personales para que a través de esos entornos personales y dentro y en contacto con una serie de compañeros vaya formándose y vaya adquiriendo diferentes conocimientos. Y también otra de las grandes ventajas es que estas tecnologías pueden servir tanto para la formación individual
como para la formación en grupo. En cierta medida ya hemos estado hablando de las posibilidades que ofrecen para el trabajo colaborativo. Y permiten que el estudiante pueda estar interaccionando él solo con los materiales o pueda estar interaccionando con los materiales, pero en colaboración, en interacción con el profesor y con sus compañeros. Y también otra de las grandes ventajas es que va a favorecer una formación multimedia. Y esto para algunas personas puede que no tenga mucho significado y que no tenga mucho sentido. Pero si nos damos cuenta, las generaciones que están entrando en las escuelas son generaciones que han aprendido, que se han relacionado a través de diferentes tecnologías de la información y la comunicación. Adquieren información a través de podcasts de audio, de vídeos de internet, a través de materiales multimedia, de videojuegos, etc. De ahí que sería una completa contradicción que después, cuando nosotros lleguemos a las instituciones de formación, exclusivamente utilicemos una tecnología con ello, y fundamentalmente y exclusivamente los libros de texto. Pero también hay otra razón significativa. Como en su momento determinado apuntó Gartner sobre las inteligencias múltiples, nosotros, frente a un concepto monolítico de inteligencia, nos encontramos con diferentes tipos o niveles de ella. Y ojo, para la potenciación de una u otra, muchas veces es mejor la utilización de unos sistemas simbólicos frente a otros. De ahí que el mejor enfoque de la enseñanza sea el enfoque multimedia, es decir, aquel donde el profesor utiliza todas las tecnologías que tiene a su disposición para potenciar todo tipo de habilidades cognitivas, todo tipo de inteligencias que pueden tener los estudiantes. Por otra parte, no podemos olvidarnos que cada vez vamos sabiendo más que hay cierto paralelismo entre la estructura mental y los medios, y ese paralelismo son los sistemas simbólicos. De forma que cuando nosotros utilizamos una tecnología, no solamente estamos transmitiendo información al estudiante, sino que a través de su sistema simbólico le estamos desarrollando determinados estilos de aprendizaje, determinados estilos de procesamiento de la información. Y continuando con las posibilidades, otra de las grandes posibilidades que nos ofrecen las TIC es la capacidad que nos permiten para poder orientar y tutorizar a los estudiantes. Anteriormente, la única modalidad de orientación y tutorización era las tutorías, digamos, de forma presencial. Hoy en día, un profesor puede resolverle un problema a un estudiante mediante el correo electrónico, puede tener unas sesiones de videoconferencia para establecer y resolver sus dudas, o simplemente puede utilizar el Messenger, el Skype, para en un chat pues intentar contestar las dudas, las preguntas, las cuestiones que pueda tener el estudiante. Y también las tecnologías nos van a permitir nuevas formas y nuevas modalidades de organizar la actividad instruccional. De manera que frente a los escenarios usuales de los estudiantes, frente a una pizarra y frente al estudiante, al profesor, las tecnologías nos permiten crear diferentes escenografías de información y comunicación. Nos permiten poder crear pequeños grupos, nos permiten el trabajo individual del estudiante a través de diferentes dispositivos. Dispositivos que pueden ser estacionarios o dispositivos móviles que cada vez van a tener mayor significación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que los contextos futuros de formación van a venir fundamentalmente marcados por diferentes características, y algunas de ellas son las que tenéis puestas ahí en la pantalla. Las características de ser contextos flexibles para la formación, la característica de ser contextos de colaboración, de interacción entre las diferentes personas, y también que frente o en relación o a continuación o al lado, como ustedes quieran, de esos contextos de colaboración, también van a ser contextos que faciliten, que propicien la individualización de la enseñanza. Y cuando hablo de contextos interactivos, las tecnologías nos van a permitir diferentes tipos de interacción. Interacción del estudiante con el sistema, por ejemplo a través de un servidor, por ejemplo a través de una plataforma. Interactividad del estudiante con los propios materiales que permitan una navegación, que no sean materiales lineales.
y por supuesto también interacción entre los participantes de una acción formativa concreta. Ojo, interacción con los participantes que no tienen por qué limitarse a una interacción concreta de aula, sino que puede perfectamente superar esos espacios de aula. De manera que las tecnologías, frente a un modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje como el que ustedes tienen puesto en la pantalla, nos va a permitir crear unos modelos más colaborativos, modelos donde los estudiantes, tanto de forma individual como en pequeño y gran grupo, puedan interaccionar entre ellos y pueden también interaccionar con el profesor. Y también en una sociedad donde los conocimientos, la información va cambiando constantemente, las tecnologías nos van a permitir un perfeccionamiento constante de los egresados. Ya hay diferentes universidades donde abren sitios específicos de información para tener, digamos, informado, para tener actualizado en el conocimiento a sus egresados. Y por supuesto no podemos negarlo que las tecnologías nos van a servir también en ese ámbito de la realización de las tareas administrativas y de gestión, de lo que sería de una forma más rápida y de lo que sería también de una forma más fiable. Bien, realizados estos comentarios, vamos a plantear, y creo que es importante que no nos olvidemos que ningún tipo de medio, ningún tipo de tecnología funciona en el vacío. Por el contrario, todas las tecnologías de la información y la comunicación funcionan en relación con el resto de variables curriculares, profesor, contenido y demás. Pero también es importante que no nos olvidemos que el ambiente de clase o el ambiente de centro va a modificar, puede condicionar perfectamente lo que el profesor puede hacer con una tecnología concreta. Incluso el propio diario de centro. Hay centros donde su concesión de la enseñanza, su concesión del ideario, lo único que permite o único que facilita o tiene una concesión de la formación como transmisor de información. En esa perspectiva, utilizar el vídeo como instrumento de conocimiento puesto a disposición de los alumnos no va a ser una función, un rol que sea facilitado. Pero también no tenemos que perder de vista que incluso la relación que muchas personas establecen entre el medio y el sujeto no es una relación directa, sino que esa relación va a estar condicionada, por una parte, por el entorno social en el cual está el sujeto o por su contexto en el cual se desenvuelve, pero también el medio, no debemos olvidarlo, transmite unos contenidos específicos a través de un lenguaje. Por ejemplo, un alumno que no le interese por ejemplo, los contenidos de física, nosotros podemos incorporarle todas las tecnologías que queramos, pero posiblemente tenga una actitud negativa a esos contenidos y le dificulte, le resulte complicado llevar a cabo esa asociación de formación. Y ya al principio yo os comentaba que uno de los grandes problemas para que todas esas posibilidades de las que hemos estado hablando no llegaran a plasmarse en los contextos formativos era por el olvido de lo que serían las variables críticas. Y aquí tenéis algunas de las variables críticas, es decir, algunas de las variables que determinan y que condicionan cómo se incorporan las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, está claro que la estrategia didáctica que yo movilice con una tecnología va a condicionar los resultados muy concretos que los alumnos alcancen con la misma. No es lo mismo utilizar un vídeo de forma lineal que utilizar todas las posibilidades técnicas y de intervención didáctica que el vídeo permite. Parar, formular una pregunta, ver si los alumnos se van enterando de los conceptos clave y demás. Por supuesto también los contenidos van a condicionar. Hay contenidos que son más complicados de plasmar a través de un medio que otro. Por ejemplo, todos los contenidos de matemáticas son muchas veces más complicados de trasladar, por ejemplo, por la tecnología vídeo que a través, por ejemplo, de una tecnología multimedia. También va a condicionar el papel que el profesor pueda jugar con la tecnología.
Un profesor que no crea en que las tecnologías de la información y comunicación pueda ser unos instrumentos significativos para los procesos de enseñanza-aprendizaje, va a transmitir actitudes negativas y va a influir completamente para que el estudiante no adquiera, no interaccione perfectamente con esas tecnologías. O también la organización y el clima de aula en el cual esa tecnología va a ser incorporada. Cuando se han llevado a cabo investigaciones, muchas veces los profesores, cuando se le preguntan qué problemas tienen para incorporar las tecnologías, los problemas se los encuentran en las estructuras organizativas que tienen las instituciones, que no facilitan el que en un momento determinado esa tecnología sea de fácil uso o sea de fácil acceso. El simple hecho de que un profesor no tenga a su disposición una pizarra digital en su aula o un videoproyector, y cada vez que tenga que utilizarla tenga que realizar algún tipo de traslado verdaderamente dificultoso, eso complica que esa tecnología se encuentre presente, se encuentre, digamos, de forma usual en la actividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, estos últimos aspectos que hemos estado comentando, ¿qué implicaciones educativas tienen? Pues la primera implicación, y que es importante que lo tengáis en cuenta, es que las tecnologías de la información y la comunicación son simple y llanamente un elemento didáctico más, punto. No son un elemento mágico que van a resolver los problemas del fracaso escolar, no es la panacea que va a hacer que esa enseñanza sea automáticamente de calidad. Y también otra cuestión que es importante que tengáis en cuenta es que el aprendizaje no está en función del medio, sino fundamentalmente del método y la estrategia instruccional que yo aplique sobre el mismo. Y no debe caber duda de que aplicando sobre el mismo medio estrategias didácticas y metodologías didácticas diferentes, voy a obtener resultados y productos completamente diferentes. Otra cuestión importante es que el profesor es el elemento más significativo para concretar un medio en un contexto instruccional. Las tecnologías no van a sustituir a los profesores. Las tecnologías, como siempre, lo que van a hacer es que los profesores tengamos que cambiar de roles y de funciones. Y eso siempre ha pasado a lo largo de la historia de la educación. Cuando en un momento determinado aparece el libro de texto, pues tenemos que cambiar la función básica de transmisión de información que llegábamos a desempeñar. Hoy en día, con un cúmulo de tecnologías como la que tenemos a nuestra disposición, pues evidentemente nuestros roles van a ser completamente diferentes. Y como yo anteriormente os decía, no tenemos que olvidarnos que ninguna tecnología funciona en el vacío. Y por tanto el contexto en el cual yo la voy a utilizar va a condicionar el resultado que yo alcance con el mismo y la forma en la cual yo la pueda poner en funcionamiento. Incluso ese contexto del ciberespacio determinará con claridad los resultados que en su momento determinado yo puedo llegar a obtener. Y una de las manipulaciones más grandes que se organizan con las tecnologías es hacer creer que son la realidad. No. Las tecnologías son una transformación de esa realidad y posiblemente por esa transformación de la realidad es donde viene una de sus posibilidades educativas. Si yo en un momento determinado le tengo que explicar a un estudiante los diferentes pasos, por ejemplo, en una operación que puede durar a lo mejor durante 3 o 4 horas, pero que el elemento clave se puede desarrollar en 15 minutos, pues yo a través de la tecnología puedo sintetizarle esos 15 minutos en 5 para que comprenda perfectamente pues las diferentes fases, los diferentes pasos. Y ahí es donde está el sentido y la posibilidad de esa tecnología. Nunca en la realidad, sin una transformación vicarial de las mismas. Y por supuesto, antes de pensar en términos de qué tecnología yo voy a incorporar al sistema educativo, lo primero que tengo que hacerme son otra serie de preguntas. ¿Para quién voy a utilizar esas tecnologías y por tanto qué necesidades tiene, qué conocimientos tiene y qué dominio tiene de la tecnología? ¿Cómo en un momento determinado la voy a utilizar? ¿Qué estrategias y qué metodologías voy a aplicar? Y por supuesto, yo como profesor o como profesora, ¿qué pretendo que mis estudiantes alcancen con la misma? Y no olvidarnos que
las tecnologías por su sistema simbólico, pues también tienen efectos cognitivos sobre los estudiantes. De ahí que si queremos desarrollar diferentes tipos de niveles de concreción cognitiva en los estudiantes, sería bueno utilizar un enfoque multimedia, un enfoque donde utilicemos diferentes sistemas simbólicos. Y no olvidarnos que el estudiante es un procesador activo de información y que muchas veces tan importante es lo que el medio hace con el sujeto como lo que el sujeto cognitivamente hace con esa tecnología, en función de sus actitudes, en función de sus predisposiciones o en función de sus intereses. Por tanto, no debemos pensar tampoco en la tecnología como globalidad. La tecnología está compuesta de diferentes elementos, un sistema simbólico, unos contenidos y una forma específica de estructurarlos, una forma concreta de utilizarlos por parte del profesor. Y muchas veces esas diferentes partes pueden influir, pueden condicionar los resultados. Ojo, de ahí que si, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una forma de estructurar los contenidos, estamos también hablando de un diseño didáctico de materiales. Cuando nosotros en un momento determinado estamos hablando de una forma de utilizarlo, estamos hablando de utilizar diferentes estrategias y diferentes pragmáticas de utilización de esas tecnologías. Y no perder de vista que las tecnologías por sí solas no producen cambios significativos en el aprendizaje. Lo hacen cuando esa tecnología está inmersa en un proceso instruccional, está inmersa en una serie de intereses específicos de los estudiantes. Incluso esos entornos personales de aprendizaje de los cuales se habla constantemente en la actualidad, el alumno tiene que tener una predisposición hacia el aprender, una predisposición hacia adquirir nuevos conocimientos, nuevas competencias y nuevas capacidades. Y como ya he dicho en su momento, no existe el supermedio. No hay tecnologías mejores que otras. La mejor tecnología es la que me resuelve un problema de comunicación con mis estudiantes, como ya anteriormente he dicho. Y por supuesto, y sería el último punto, para innovar y cambiar y mejorar la escuela, no es suficiente con que solamente incorporemos tecnología a las instituciones educativas. Hay que formar a los profesores, hay que cambiar las estructuras organizativas, etcétera. Y por tanto, nos tenemos que plantear que además de incorporar esas tecnologías, se deben dar una serie de transformaciones en diferentes aspectos. Aquí vamos a plantear algunos de ellos, como por ejemplo aspectos en los roles que los profesores desempeñamos, aspectos en el cambio en los currículos, en el diseño de materiales, en la organización y la gestión y en la presencia de las tecnologías. No vamos a hablar de todos aquí en esta unidad porque a lo largo de la asignatura iremos hablando específicamente de algunos de ellos, pero sí me gustaría realizar algunos comentarios. Por lo que se refiere a su presencia, creo que es necesario tener en cuenta una serie de aspectos. Y el primero es hacer las tecnologías invisibles en nuestras aulas. Y me explico. Cuando nosotros entramos a una aula, no nos fijamos si existe o no existe una pizarra. La pizarra ya se ha hecho una tecnología invisible. No concebimos que pueda existir un escenario para la formación sin una pizarra. Pues eso sería lo mismo necesario hacer con otras tecnologías de la información y la comunicación. Que de verdad lleven a utilizarla el profesor no cuando la ha conseguido, sino cuando en un momento muy concreto tiene o le va a ayudar esa tecnología a resolver un problema de comunicación, a crear una nueva escenografía de comunicación con sus estudiantes. Y creo que también hay que pasar de lo que sería el aula de informática a tener la informática en el aula. Y esto cada vez más posible, puesto que toda la tecnología Wi-Fi está haciendo, toda la tecnología móvil está haciendo que las tecnologías se puedan utilizar en los contextos de aula y no en contextos muy específicos como eran las aulas de informática. Y creo que también es importante no solo saber acceder a la red, sino formar parte de ella. Saber en un momento determinado participar en redes sociales, utilizar todas las posibilidades que esa red tiene para que podamos alcanzar diferente información.
Y por supuesto que las tecnologías no solamente estén en las instituciones educativas, sino que también alcancen a los espacios domésticos. Entre otros motivos, porque también es una de las formas de poder superar esa brecha digital a la cual en su momento nos estuvimos refiriendo. Y también que piensen las instituciones educativas que no es suficiente con adquirir un componente físico, el hardware, sino también el componente del software, los contenidos, los programas informáticos que hacen que esos materiales funcionen. Y como he dicho, también se tienen que producir una serie de cambios en los roles del profesorado. Yo creo que frente al gran rol que en un momento determinado los profesores hemos ido desempeñando, que es el de transmisor de información, las nuevas tecnologías nos van a permitir que desempeñemos un gran abanico de roles, mucho más, que va a ser nuestra función de la enseñanza mucho más compleja y mucho más difícil. Yo creo que uno de los roles fundamentales que vamos a desempeñar los profesores en esa escuela del siglo XXI es de la diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. O dicho de otra forma, cómo yo, teniendo a mi disposición las diferentes tecnologías de la información y la comunicación, yo las llego a organizar para crear una nueva escenografía diferente a las aulas tradicionales, a las aulas analógicas. Y por supuesto también esa gran función de orientación, esa gran función de tutorización. Y por supuesto, tener la competencia, tener la capacidad de evaluar y seleccionar lo que podrían ser las tecnologías más pertinentes para los estudiantes. Lógicamente, esto último va a depender también bastante de cuáles son las características cronológicas y formativas que dispongan los estudiantes. Lo que estamos viendo va a ser que el profesor tenga que desempeñar 4 grandes roles básicos. Un rol pedagógico, un rol social de interacción y dinamización del grupo, bien sea de forma analógica o bien de forma virtual, un rol técnico, el profesor tiene que tener unas mínimas competencias instrumentales y tecnológicas para saber desenvolverse con las tecnologías, y un rol de dirección y de organización de todo ese nuevo entramado metodológico, didáctico, curricular y también, por supuesto, tecnológico. Frente a ese escenario tradicional donde normalmente la interacción era profesor-alumno o profesor-alumno a través de una tecnología, las nuevas tecnologías nos van a llevar a escenarios mucho más complejos como el que en un momento determinado tenéis puesto en la pantalla, donde van a intervenir otra serie de profesionales, como van a ser los técnicos, que desempeñarán un papel muy significativo en la formación del siglo XXI, por ejemplo, aquellas personas que mantienen los servidores, aquellas personas que en los centros de recursos universitarios producen los materiales de enseñanza. También no nos debemos olvidar que los alumnos pueden estar, digamos, ubicados en un contexto diferente al espacial cercano donde está el estudiante. Y ya para ir finalizando, 4 ideas. La primera es que vamos a tener que pasar del concepto de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las TIC, al concepto de las TAC, es decir, de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Es decir, de cómo yo aplico sobre las tecnologías anteriores diferentes estrategias y metodologías para que de verdad se conviertan en instrumentos curriculares, de verdad se conviertan en instrumentos educativos. Creo también que los problemas que podemos tener los profesores para incorporar las tecnologías hoy en nuestros centros educativos no son problemas tecnológicos. Disponemos de tecnologías lo suficientemente amigables y con estándares aceptados que nos permiten realizar diferentes cosas y con buenos parámetros de calidad y de fiabilidad. Creo que los problemas van a venir de otro sitio, de que pensemos qué queremos hacer con esta tecnología, cómo en un momento determinado vamos a hacerlo, para quién lo vamos a llevar a cabo y, por supuesto, por qué queremos hacerlo. Y para ir finalizando, creo que es importante que nos demos cuenta que la solución no va a venir por la tecnología. La solución a los problemas educativos va a venir porque apliquemos
una pedagogía sobre esas tecnologías y que aplicándolas estas TIC se conviertan en TAC.